bienvenidos a todos a esta tercera edición del programa de Ciencia Ciudadana del Laboratorio Melia Lab UGR. Mi nombre es Concepción de Linares, soy compañera de María Eugenia, soy profesora del Departamento de Botánica y bueno, recientemente nombrada como coordinadora del aula de Ciencia Ciudadana de la Facultad de Farmacia. Así que María Eugenia pide disculpas por no poder venir, está haciendo trabajo de coordinadora de Ciencia Ciudadana en unas conferencias que hay en Latinoamérica, en Chile, y no ha podido venir, por tanto, excusas, Julia, ante disculpas y con todos vosotros. Yo os agradezco que hayáis venido, sé que es un viernes y normalmente los horarios son incompatibles, pero bueno, bienvenido. En mi caso me ha pedido María Eugenia que os presente a Julia Mura. Ella es profesora ayudante doctora del Departamento de Sociología y Investigaciones Sociales de la Universidad de Emiliano Bicocca. Ella es especialista en Sociología del Medio Ambiente y del Territorio y, entre otras investigaciones, pues analiza el impacto de las tecnologías de la información en la educación, en la sostenibilidad urbana y en las políticas alimentarias. Su trayectoria investigadora se caracteriza porque es una de las personas más relevantes en acciones de ciencia ciudadana de toda Italia y muy probablemente de Europa, por tanto reconocemos... Eso no estaba en el papel. Sí que estaba en el papel, sí que está aquí y bueno, le agradecemos enormemente que venga y que nos cuente su experiencia. Ella... destaca entre, bueno, cuento cositas de proyectos de ciencia ciudadana en los que participa. Allí en Italia participa activamente en conservación y restauración de la biodiversidad mediterránea a partir de procesos participativos. Trabaja en ecomuseos, ayudándolos a que estos hagan de intermediario entre la ciencia y la ciudadanía local, sobre todo para promover sistemas alimentarios sostenibles. Por supuesto, colabora muy activamente con Media Lab, con la Universidad de Granada, impartiendo diversas charlas, tanto en la Facultad de Farmacia recientemente, aquí en Media Lab. Y bueno, pero no solo colabora con la UGR, sino que también colabora con otros, incluso en otros países como Tanzania, Turquía, India, Brasil. Por tanto, como digo, un honor tenerla aquí presente y bueno, que esperemos que disfrutemos de su charla. Su charla principalmente se va a centrar en darnos información sobre esto que suena raro, pero a ver si nos aclara la metodología cuántica y los impactos cuantitativa. Cuantitativa, entonces ya está más fácil, sí. Pero de todas maneras yo tengo ganas de saber sobre esa metodología cuantitativa y esos impactos que los proyectos de ciencia ciudadana pueden hacer, ayudar o comprometer a las acciones y al futuro de este planeta y de estas acciones. Sin nada, pues agradecerte que vengas y que estés aquí dándonos la charla, a los participantes y asistentes también agradeceros vuestra participación, espero que sea animada y que podamos participar y disfrutar de la charla de Julia. Así que yo sin más os dejo y todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias por la introducción, mucho más honores de lo... Yo siempre encantada de colaborar con la UGR, llevamos ya 3 años creo, hablando un poco del tema de ciencia ciudadana. Yo me he acercado a la ciencia ciudadana, como ella decía, desde mi trabajo con un centro de investigación sobre la biodiversidad. Pero allí, cuando me he acercado al tema de la ciencia ciudadana, he visto que aquí confluyen muchas distintas especialidades. Entonces, yo he hecho mi carrera en psicología y he encontrado en la ciencia ciudadana todo el tema de la participación, del cómo trabajar con las personas, de la confianza. Luego estaba trabajando sobre, claro, biodiversidad, entonces ciencias duras. Y no lo sé, desde la sociología, por ejemplo, había todo el paradigma de la action research, que al fin y al cabo se acerca mucho al tema de la ciencia ciudadana. Entonces, creo que es un punto de encuentro muy interesante para nosotros. La parte donde me involucro normalmente en los proyectos
es la parte que quizás es un poco más aburrida y complicada por tema también económico y de realización práctica, que es el momento donde medimos los impactos de lo que estamos haciendo para evaluar si nuestra acción funciona o no funciona y para poder comunicar al exterior de una manera comprensible lo que se está haciendo y por qué es importante. Como veis, yo ya empiezo cambiando un poco el nombre de lo que estamos haciendo, porque luego voy a entrar en el debate, pero como os voy a dejar la slide, quería dejarla ya con un nombre que tenga la ciencia ciudadana, porque eso es lo que estoy haciendo, pero que tenga también el concepto de participación. Ahora no me funciona, un momento. Ok. Entonces, ¿de qué voy a hablar hoy? No sé muy bien cuáles son los backgrounds, de dónde venís. Cuando estoy en facultades como de farmacia, me imagino que haya más preparación sobre tema de matemática, estadística. En otra facultad quizá menos. Entonces yo intento hacer algo que tenga tanto la parte un poco más teórica cuanto alguna indicación concreta de cómo podemos medir esos impactos en el momento en que tenemos un proyecto, lo estamos desarrollando y necesitamos hacer las cosas. De hecho, suelo pedir de tener un ordenador o algo porque me gusta que luego las personas puedan, entonces si tenéis alguna tablet, podéis sacarlo perfectamente porque creo que facilita mucho si podemos meter mano directamente en las cosas que... Y intento siempre dejaros también unos cuantos recursos. A mí me resultó súper interesante cuando las personas me compartían también las páginas internet, los recursos concretos que luego podemos utilizar para desarrollar nuestro proyecto. Vale, entonces, ¿de qué hablamos cuando estamos hablando del impacto de un proyecto? Hay una definición de impacto que se puede aplicar en todo campo y entonces el impacto es la diferencia, la transformación que hemos conseguido generar a través de nuestro proyecto. Lo puedo medir, puedo intentar mirar la situación que había antes y cómo estamos al final, o puedo intentar hacer confrontos entre dos situaciones al mismo tiempo y ver si ahí donde estamos haciendo una intervención cambia algo. Y lo que es muy interesante en ámbito de ciencia ciudadana es dónde estamos mirando estos impactos. Porque nos interesa no soltanto medir lo que pasa entre las personas que están directamente involucradas, pero siempre estamos intentando tener un impacto más amplio en la sociedad. Y entonces, cuando medimos nuestro impacto, es importante intentar visualizar bien cuáles son todos los stakeholders, todas las partes que pueden estar tocadas e interesadas en los resultados de nuestro proyecto. Luego, para honestidad intelectual, se debería intentar medir tanto lo impacto positivo cuanto lo impacto negativo. No sé, es siempre mucho más fácil buscar el positivo y claramente a según de lo que estamos buscando es más fácil encontrar algo o no encontrarlo, pero sería interesante también intentar siempre tener esta doble mirada para ver si las acciones que realizamos pueden tener impactos que no estaban previstos o si tenemos la duda de que algo pueda pasar. Entonces, una vez que he decidido que tengo que hacer esta operación, que es un poco que me gasta energía, me gasta dinero, o sea, yo tengo mi proyecto y tengo también que poner una parte de mi presupuesto y una parte de mi energía de persona en esa medición de impacto, ¿por qué lo hago? ¿Cuáles son las recaídas? Son tanto interna, entonces lo hago para mí mismo, para mejorarme, claramente, para ver si lo que estoy haciendo merece, para mejorarme
y entonces en este caso es interesante una medición de impacto que pueda ser repetida, por ejemplo. Entonces, cada periodo recojo alguna información, pero también para comunicar en el afuera. Y ahí es donde se hace quizá aún más interesante, más propio de la ciencia ciudadana, la comunicación con el nivel político, el nivel de policy making. Y en este sentido hay que tener mucha atención en las maneras de comunicar, en el lenguaje que utilizamos y entonces, los datos, las informaciones, pero también la forma que tenemos para ganarnos la confianza y abrir una comunicación a través de la ciencia ciudadana que tiene mucho potencial. Yo trabajo, por ejemplo, con el tema, claro, como con el tema de la sostenibilidad, de la biodiversidad, con el framework del Objetivo de Desarrollo Sostenible. Entonces, los Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen unos cuantos indicadores, tienen una medida de impacto, pero tienen el problema de no tener datos suficientes. Entonces, en muchos países o por muchos indicadores no tenemos la recogida de datos y no podemos monitorar cómo evolucionan. La ciencia ciudadana se ha propuesto como sistema de bajo impacto económico para recoger datos ahí donde esos datos faltan. Pero para que eso sea posible, la ciencia ciudadana, la ciencia participatoria necesita la confianza de la contraparte administrativa y política, que tiene que aceptar que los datos que estamos creando sí valen y sí pueden ser indicadores fiables de los fenómenos que nos interesan. Por ejemplo, hablando siempre de cambiamiento climático, perdón, no tengo aquí. Ok. Hablando del cambiamiento climático, sabemos perfectamente que hay alguna criticidad en la evaluación de los impactos de las acciones que se desarrollan a nivel individuales. Y esto tiene consecuencia tanto en el planteamiento de acciones por parte de la administración, tanto en nuestra motivación, porque si los símbolos no perciben exactamente cuál es el real impacto de sus acciones, pueden ser más o menos motivados. Ahí os dejaba un ejemplo de un artículo que me he encontrado recién, se ve muy pequeño aquí, pero básicamente es una investigación donde se han buscado unos cuantos comportamientos individuales que se relacionan con la producción de CO2 o disminuir la producción de CO2 y se han evaluado sobre dos distintas características. Una es cuánta CO2 se puede ahorrar cambiando este tipo de comportamiento. Entonces, se han buscado investigaciones científicas que han medido cuánto cambia si voy con el avión o si voy con el tren, si como comida vegetariana o como carne. Y luego se ha intentado medir la segunda dimensión, es cuánto nos cuesta como persona pasar de un comportamiento a otro. Pasar de comer carne a comer verdura a nivel personal puede tener un gasto reducido económico. Pasar de coger el avión a hacer el viaje en tren puede tener un gasto muy diferente. Y entonces han medido un poco cómo cada comportamiento se puede plazar, ¿no?, en este esquema. Y luego han pedido a las personas de evaluar según ellos cuál es el impacto de todo ese comportamiento. Y lo que se han encontrado es que hay mucho comportamiento que las personas consideran de muy bajo impacto y en verdad sí tienen mucho, y otro que sí tienen mucho y que se consideran poco eficaces. Entonces, cuando usamos este tipo de comunicación, podemos trabajar también en los comportamientos individuales. Ahí el primero de la lista es no tener un perro.
por lo visto, entonces tener un perro se considera algo que no cambia mucho, pero luego sí que produce mucho CO2, por la comida que le damos al perro, y el comportamiento que está al extremo opuesto, que se considera muy poco efectivo, es cuánto son buenos los electrodomésticos que tenemos, cuánto son eficaces en utilizar la energía. Entonces, eso es para poner un ejemplo de cómo medir el impacto puede afectar en tema de cambio climático a nivel individual. Ese es el artículo que luego, si queréis, podéis ir a consultar. A nivel de acciones colectivas, yo he encontrado ese artículo que me pareció muy interesante de la Yale, donde se cuenta de ese estudio que está mirando cómo cuando se evalúan los impactos de fenómeno, por ejemplo, del incendio extendido, hay mucha dificultad en medir el impacto real porque no se calculan las interacciones. Y entonces yo sí mido en el territorio donde hay el fuego que está pasando, pero si verdaderamente quiero calcular el impacto de este evento, debería ver este fumo dónde han ido. Aquí ellos hacían un ejemplo de fuegos en Australia y a los meses incremento de mortalidad en Francia, en Europa, por problema respiratorio. ¿Por qué? Porque la polución se ha movido. Y eso conlleva una underestimation de los impactos sistemática, de los impactos relativos al cambio climático. Este es el artículo de Science de que están hablando. Mi universidad no tiene acceso a Science, entonces yo no podía entrar en el artículo, pero si vosotros tenéis acceso, lo podéis mirar. Pero también me parecía muy interesante para ver cómo este tema del cálculo de los impactos es muy complejo, pero también hay mucho que descubrir todavía. Podemos divertirnos, podemos ir buscando, podemos tener nuevas ideas. Ahora, veniendo a nuestro proyecto de Citizen Science, yo uso bastante materiales de Bonnie, que es un poco, se considera uno de los padres de la ciencia ciudadana. Él trabaja con ornitología. Uno de los primeros ejemplos de ciencia ciudadana son de los amantes de los aves que se juntaban ya en 1800 y de manera voluntaria recopilaban informaciones sobre cuando los aves estaban migrando, ¿no? Sobre las fechas, los recorridos, y lo enviaban a las universidades. Entonces ya en el 1800 se estaba trabajando esa idea de contribución entre voluntarios. Y la ornitología es verdad que ha sido uno de los primeros ámbitos donde este tipo de paradigma se ha desarrollado. Entonces Bonnie tiene una visión, ha sido uno de los primeros que también ha sacado recursos para ayudar a personas que quisieran empezar a hacer proyectos de ciencia ciudadana. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y por ejemplo, ha intentado analizar el nivel de involucración que puede tener el público general. Entonces, cómo se desarrolla esta colaboración entre la parte académica y la parte no académica. Y son 3 niveles que en todo caso se consideran ciencia participativa, pero que cambian muchísimo en el nivel de interacción. Al primer nivel son proyectos contributivos, donde toda la parte más académica es en cargo de la universidad. Definir el problema, decidir cómo lo vamos a investigar, y el público, básicamente la sociedad civil, se involucra solo en la recogida de datos y quizá en la difusión de los datos. Pero luego de ahí se puede ir subiendo con proyectos colaborativos donde tenemos una involucración ya un poco antes
y también en los pases que vienen después, como en el análisis de los datos, hasta llegar a proyectos que están creados desde el principio en colaboración. Y uno de estos proyectos co-creados es justo el proyecto que tengo yo con compañeras aquí de la Universidad de Granada, que posiblemente vais a escuchar en otra ocasión. Eso es una pequeña digresión al lado, ya no estamos hablando de impacto, pero, por ejemplo, yo os dejo un artículo de Bonnie que habla de cómo, que nos da instrucciones de cómo crear un proyecto de ciencia ciudadana. Es esto: Citizen Science, a developing tool for expanding science knowledge and scientific literacy. Ahí el enfoque está todavía muy en la parte científica, más que en la parte política. Básicamente creo que en los años se ha ido ampliando un poco el enfoque y se ha ido enredando siempre más con lo académico que trabajaban en ámbitos sociales. Por eso la Action Research y la ciencia ciudadana están más y más comunicando entre ellos y van acercándose como paradigma. Entonces aquí, por ejemplo, pone un pequeño, ¿no?, un listado de lo que tenemos que hacer: seleccionar una pregunta, crear un team de trabajo, definir todo el protocolo de análisis, o sea, el protocolo de investigación, buscar los participantes, explicarle, to train, entrenarlos, ¿sí? Y luego recoger los datos, analizarlos, etc. Luego, por otro lado, me parece interesante, primero, avisar del por qué este cambio entre ciencia ciudadana y ciencia participatoria. Porque si os ponéis en Google, que es lo que he puesto yo ahí, Citizen Science or Participatory Science, ya veréis cómo en muchos casos hay instituciones que están cambiando su nombre, porque el tema de la ciudadanía se ha vuelto muy político. Y entonces cuando hablamos de Citizen Science, no estaba en el intento original, cuando se dio el nombre, pero ahora mismo sí que se despiertan también otro tema, otras sensibilidades, y puede resultar un poco excluyente para quien no tenga una ciudadanía, para quien esté en un territorio y no sea ciudadano de este país. Entonces, como la idea de ciencia ciudadana era justo para evidenciar cómo todos, no solo lo académico, podemos contribuir al desarrollo científico, pues se ha decidido, bueno, si la idea era que todos participen, la vamos a llamar ciencia participatoria y se acaba el problema. Y a nadie se le ocurre pensar que se está hablando de ciudadano, de ciencia ciudadana, porque se quiere excluir quien no tenga ciudadanía en un país. Parece, pero en algún ámbito, o sea, es un tema que más y más se ha vuelto un poco conflictivo, ¿no?, en Estados Unidos sobre todo. El tema de la ciudadanía, de extranjeros, y entonces por eso. El esquema que tenéis ahí arriba es un esquema que explica un poco por qué es importante, tanto para la comunidad científica como para la sociedad en general, desarrollar conjuntamente algunos temas y cómo cada uno saca su propia ganancia de esta interacción y cómo este es un círculo que se va reforzando, pero que puede tener distintas formas de aplicación. Ahora, la Comunidad Europea también está invirtiendo en el tema de la ciencia participatoria o ciudadana por ejemplo, ha financiado este proyecto que se llama Impetus, que luego vamos a ver un poco más en el detalle, que está ahí para apoyar el desarrollo de proyectos de ciencia ciudadana. Y
en el contexto de este proyecto, ha creado ya un sistema que se puede aplicar para medir los impactos. Entonces ellos distinguen la medición del impacto en el proyecto y la medición en el ambiente. Eso es el performance, la medida de performance. Entonces, cómo estamos desarrollando, qué bien va. Tanto en el input, o sea, cuánto hemos recibido, qué hemos utilizado para crear ese proyecto, cómo hemos desarrollado nuestra actividad, si teníamos, no lo sé, un objetivo de cuántas personas tenían que venir, si vienen, si conseguimos estar a tiempo, si conseguimos tener las profesionalidades que queríamos. Y luego en los outputs, porque siempre cuando hago un proyecto no tengo que preventivamente imaginar lo que voy a sacar de ahí y luego mirar si he conseguido realmente sacar lo que quería o no. Para la parte de transformación, ellos distinguen entre outcome and impacts. Es un poco turbia. Ellos lo dicen así, los nombres pueden cambiar, pero básicamente la gran diferencia es en los outcomes serían los resultados directos de mi acción. Entonces, si he conseguido, no lo sé, hablar con una administración y sacar nuevas policies, si he conseguido recompilar nuevos datos, y luego un impacto más a larga extensión sobre la sociedad en general. Es un poco ambicioso, claramente, pero este es un esquema que se usa un poco para aplicarlo a cualquier tipo de proyecto. Luego hay que adaptar siempre estos esquemas más generales a la tipología de proyecto que yo estoy creando. En el contexto de un debate siempre financiado para la Comunidad Europea, se ha intentado discutir exactamente los problemas específicos para los proyectos de ciencia ciudadana en este tema de medir los impactos, porque muy diferente es un proyecto, no lo sé, que tenga financiación para una empresa farmacéutica, que va a tener un tipo de presupuesto, un respiro temporal, y otro proyecto que esté autofinanciado para un grupo de ciudadanos que quieren hacer algo para trabajar en su barrio, por ejemplo. Y entonces esas son las 4 preguntas que este grupo decidió analizar. Entonces, ¿cómo puedo medir la influencia en grupo más grande? ¿Cómo puedo convencer que los datos que yo estoy sacando son buenos? ¿Cómo puedo potenciar mi impacto a nivel social? Y bueno, eso es un poco más específico, creo, por los proyectos, por ejemplo, de medicina, así, como un tema un poco ético de cómo usar etiquetas cuando estoy haciendo proyectos con personas, considerando que estas personas van a ser involucradas directamente. Luego vamos a ver qué significa. Sobre el tema de cómo medir los impactos, es un poco siempre el mismo problema. Tengo un proyecto, el proyecto quizá dura 1 año, 2 años, pero yo estoy hablando de, no lo sé, mejorar las relaciones entre pares en un barrio. ¿Cómo voy a medir en verdad si esto ha funcionado a lo largo plazo y cómo voy a medirlo si tengo unos recursos limitados? ¿Cómo voy a medir un impacto que me parece tan abstracto como las relaciones? Ellos, más que respuesta, han sacado problemas que luego cada uno tendrá que solucionar dependiendo de su entorno específico. Pero algo que seguramente se puede hacer es poner en relación mi acción con algún framework global. Y en este momento, los objetivos de desarrollo sostenible sí que representan todavía un framework que puede funcionar sobre mucho ámbito. Entonces yo puedo relacionar lo que estoy viendo pasar en mi entorno específico con lo que se está midiendo a nivel global o a nivel de mi nación. Y así no necesito yo misma sacar estos datos, pero puedo sí ponerme en relación con
con un entorno más amplio, con más respiro. Y luego claramente intentar poner mucho enfoque en toda la parte de diseminación y de ahí intentar sacar más informaciones, más impacto, más ayuda. ¿He ido? Sí. Ahora, ¿cómo podemos convencer la parte de policymaker? Es un problema, creo que en academia siempre se ha desarrollado. La academia hace una investigación que luego se debería utilizar para hacer las normas y luego las normas quizá lo tienen en cuenta, quizá no lo tienen en cuenta. Pero claro, en este caso tenemos un problemillo más, que es la idea de estar sacando datos con la colaboración de personal no cualificado, entre comillas, y entonces hay una desconfianza, ¿no?, que hay que superar. Por eso sería muy importante explicar muy claramente qué es la ciencia ciudadana, explicar muy claramente por qué estos datos son válidos, intentar crear ese nivel de cultura. Entonces, eso se puede hacer de muchas maneras, pero por ejemplo, explicando también cuáles son los procesos que estamos poniendo a plazo para validar los datos que nos llegan o confrontar los datos que llegan del proceso de recompilación colectiva con datos que lleguen del proceso de recopilación profesional para ver que no hay mucha diferencia. Esas son estrategias que podemos utilizar para crear este nivel de confianza y de comunicación. Pero al otro lado tenemos el gran problema de proteger nuestros datos y proteger nuestra participación y proteger nuestro grupo de quien quiera comerse los datos y usarlo para fines que no son conformes con la ética con la que han estado recogidos. Ahí luego se hablará un poquito más cuando se habla de software que se utilicen, por ejemplo, para la recogida de datos. Para potenciar el impacto social, aquí desafortunadamente siempre un poco la misma historia, entonces utilizar canales de comunicaciones y todo eso, pero eso siempre se enfrenta con los problemas. Por ejemplo, sí, utilizamos la tecnología digital, pero con eso yo solo llego a un tipo de población, no llego a toda, porque tenemos todavía un tema de digital gap, tenemos todavía un problema de plataformas de social network que van cambiando rápidamente y entonces necesitan la profesionalidad de alguien que sepa manejar. Ya no me vale el Facebook porque en el Facebook solo están la gente que tiene de 50 años para arriba. Entonces tengo que ver el Instagram. Ya no me vale el Instagram, tengo que irme a TikTok. Y eso presupone un gasto y una energía. Entonces siempre hay un poco ese problema de balancear, que me han dicho que se dice 6-7 ahora. Ahora, este era un tema que quizá a farmacia interesaba más. Si estoy haciendo una investigación y uso etiquetas, en el mundo académico hemos tenido alguna vez una facilidad con etiquetar personas, como, no lo sé, ahora en español en verdad no sé muy bien, pero viejo, mayor pobre, o con discapacidad, o no lo sé, homosexual. Cuando estoy trabajando con las personas directamente interesadas, sería buena norma intentar que sean estas personas las que decidan cómo llamarse, si usar una etiqueta o si no usarla, si es de verdad importante pedir una específica información o no, para evitar que algún prejuicio, bueno, que se repitan, ¿no?, que se reproduzcan en mi investigación y que rechacen a una parte de lo que podrían estar involucrados en participar. Entonces hay que un poquito parar de usar nuestra categoría predefinida y cuando entro en un tema, abrirme a preguntar las personas que están viviendo ese tema qué categoría utilicen, qué palabras utilicen.
Ahora, veniendo un poco a lo problema específico de la ciencia ciudadana, vosotros conocéis el FAIR approach. El FAIR approach es una de las características de la ciencia abierta, que es muy parecida, es un pariente de la ciencia ciudadana, pero no es enteramente no son enteramente la misma cosa. Ciencia abierta es algo que tiene que ver con el acceso al conocimiento científico. Entonces, cuando yo recojo los datos, yo tengo que poner un poco de atención para que los datos sean findable, accessible, interoperable y reusable. O sea, que se puedan encontrar los datos, que cualquiera que quiera mirar a mis datos pueda llegar a esos. Que sea fácilmente accesible. Entonces, no solo tengo que ponerle un nombre o ponerle en un sitio donde a mí se me puede ocurrir ir a mirar, pero luego que sea fácil, por ejemplo, solo con un ordenador, descargarlo. Y una vez que lo he descargado, no tenerme bloqueado porque yo tengo un Apple y tú tienes un Windows y entonces los datos los he recogido o no lo sé, son datos que he recogido con un programa muy específico. Yo, por ejemplo, uso SPSS para el análisis de los datos. Si saco resultados en SPSS, quien no tenga este programa y entonces no pague esta licencia, no puede abrir mis datos y no puede usarlo. Y reusable tiene que ver con el tipo de licencia. Yo pongo los datos a disposición y doy el permiso para que estos datos se puedan usar. No es una mentalidad que en el mundo académico sea tan fácil aceptar. ¿Por qué? Porque nos cuesta muchísimo recoger estos datos y no estamos siempre disponibles a que alguien lo coja y lo use para hacer otra cosa que no es la mía. Pero sí, eso es lo que se pide para un proyecto de Open Science, de ciencia abierta. Otro aspecto es lo de los software y hardware. Si saco un proyecto de ciencia ciudadana, sería muy guay intentar usar herramientas que cualquiera pueda luego comprar y utilizar. Preferir herramienta económica, gratuita, open source, porque eso permite que quien quiera luego reproducir mi proyecto, y aquí estamos hablando de la capacidad, ¿no?, de tener un impacto a nivel social, pues más fácil es reproducir, más impacto voy a tener. Y por eso he pensado de hacer abrirme un momento sobre eso de la Open Science. Open Science es un término que incluye toda la iniciativa que intentan difundir el conocimiento científico en la sociedad. No solo la Citizen Science, pero todo el trabajo que se ha hecho sobre la licencia, entonces el Creative Commons, cómo puedo proteger los datos y al mismo tiempo compartirlo, todo el trabajo que se hace para financiar. Hay mucha iniciativa que intentan distribuir más, ¿no?, los recursos económicos para que también partes de población que normalmente no tienen acceso a ese tipo de recursos puedan desarrollar proyectos científicos. Así la scholarship, los recursos educativos. Por ejemplo, aquí he puesto el ejemplo, nuestro artículo que había enseñado antes, que hablaba de cómo las personas miden el impacto de las acciones individuales. En el artículo ponen el link donde podemos ir, descargar los datos, descargar los códigos que ellos han utilizado y usar los datos para averiguar si llegamos a su misma conclusión o, no lo sé, para confrontarlo, para recoger nosotros datos sobre el mismo tema y luego hacer un confronto. Por ejemplo, si en España pasa igual o si hay diferencia. Entonces, ellos han puesto los datos en una plataforma que se llama Center for Open Science. Y yo creo que es muy importante siempre ir a mirar, porque entonces has puesto los datos en esta plataforma. ¿Dónde está esta plataforma? ¿Dónde tiene los servers? Porque si elijo
compartir, ¿no? Lo veo y pienso que es una idea muy buena, que yo también puedo compartir los datos ahí. Pero es importante ir a mirar un poquito a quién estoy dando mis datos. En específico, esta es una plataforma que se encuentra en Estados Unidos, en Virginia, creo. Promocionada por una ONG, una empresa, pero hay otra plataforma que es el Center for Open Society, y ahí es completamente otra historia. Tienen el nombre casi igual, yo ayer estaba buscando para daros una información y me confundí, y de repente miro que es George Soros, que es algo muy enfocado en una acción política, y no me tornaba. Entonces, hay mucho que está pasando sobre eso, hay mucho recurso, hay que ir un poco descubriéndolo. Pero ahí, por ejemplo, tener un ejemplo, questo Center for Open Science pone una cantidad de datos, de dataset, que son disponibles y que pueden fornirnos la base si nosotros queremos hacer un proyecto para ver cuál podría ser un nivel de base y de ahí donde podemos subir, cuánto podemos avanzar. Yo no tengo idea de la hora. Vale, estoy a una. Voy a intentar acelerar un poco. Esta es otra plataforma que ha sido promocionada para la Comunidad Europea y que nos ofrece un tool para medir impacto de proyecto. La verdad es que no nos ofrece solo un tool, nos ofrece una enorme, han hecho una recogida muy amplia y nos ofrecen esta como una librería de tools. El esquema para la evaluación es un poco esto. Tú tienes tu proyecto y ellos tienen 5 macro áreas de influencia. Lo primero que haces con tu proyecto es mirar cuánto tu proyecto impacta en las diferentes áreas de influencia, en la sociedad, en el aspecto económico, en el aspecto del medio ambiente, en la ciencia y en la governance. Claramente muchas veces las cosas, toda esa dimensión son interreladas, ¿no? Son interrelacionadas. Pero los proyectos pueden tener perfiles diferentes. Así que el primer paso que hacen ellos para evaluar los proyectos es miramos un poco qué perfil va a tener el tuyo, si va a ser un perfil muy enfocado en un aspecto específico, como podría ser cualquier proyecto sobre los aves migratorios, o si es un proyecto que vas a tocar un poco de toda esta área. Una vez que tiene este tipo de evaluación, esta es la página, que luego os invitaría de ir a mirar, es un poco complicada, tiene mucho. Entonces, ahí arriba veis la página principal. En la página principal tenéis también todos los proyectos que ya han medido sus impactos usando esta estrategia y están organizados por temática. Eso me ayuda porque puedo mirar un poquito sobre temas que me interesen, qué están haciendo otras personas. Luego tienen como un sendero, ¿no? Que os guía. Entonces pide básicamente, ¿qué quieres hacer tú ahora? ¿Quieres buscar una herramienta específica? ¿Quieres tener informaciones sobre cómo medir impacto en general? ¿Quieres ver cómo está construido? Y tú vas pasando por la pregunta que están en los 3 rectángulos azul clarito y luego pasa lo azul oscuro y luego él te manda en la parte de la página donde puedes encontrar los recursos que te interesan. Y aquí, sobre las 5 áreas, han colectado ejemplos de indicadores para que las personas no tengan que ir inventando desde cero cómo medir un aspecto u otro y puedan mirar si alguien ya ha usado alguna herramienta, si hay una herramienta válida y simplemente adoptar esa herramienta. Aquí yo os he puesto un ejemplo de indicador de lo que ofrecen ellos. Eso sería un indicador para medir el impacto de la ciencia ciudadana en la governance y en específico sobre el tema de los objetivos sostenibles. Entonces ellos te dan un esquema, que es este esquema rosa, y tienen unas preguntas, por ejemplo, ¿el equipo de proyecto conoce los objetivos de desarrollo sostenible?
a segunda de que sí o que no, me da 1 punto, 2 puntos, 0 puntos. El proyecto está relacionado con el objetivo sostenible, el proyecto incluye datos. Entonces yo voy compilando eso y al final puedo dar unos puntos a mi proyecto sobre este tema específico. Eso claramente me interesaba a mí porque yo trabajo con... Pero hay otros y aquí, entonces yo, si estoy ahí, en este caso he pensado, vamos a mirar algo sobre la sociedad. Me interesa mirar cómo medir el impacto de mi proyecto en la sociedad. En específico, me interesa medir el impacto sobre los conocimientos en temas de sostenibilidad. Y ahí ellos ponen Sustainable Knowledge y linka un artículo. Pues voy ahí, me describe un poco, tanto el artículo, el proyecto, como el indicador que voy a encontrar ahí, que en este caso se trata de un Multiple Choices Questionnaire, y luego me da el link a este artículo, lo tenéis puesto, y en el artículo me encuentro un cuestionario ya hecho, y en este caso un cuestionario de lo old school, antiguo, o sea que hay una respuesta buena y 3 respuestas no. Y entonces de verdad estoy midiendo cuánto saben las personas sobre unos cuantos temas y le pongo un número. Pero lo tengo ya hecho, no tengo que inventarme yo nada y puedo decidir. Como eso hay mucho. Ahí se trata de ir explorando, ir buscando, a ver si se encuentra algo que uno pueda utilizar directamente para su propio proyecto de investigación. Si no se encuentra, sigue encontrando mucha idea de cómo se pueda medir algún impacto. Luego se pueden adaptar. ¿Cuál es el vantaje de usar algo que esté ya utilizado? Primero, que no tengo que inventar, que muchas veces están ya validados, entonces ya tienen están reconocidos, y que luego puedo confrontar lo que he obtenido yo con lo que han obtenido las otras personas. Entonces, como no hemos puesto a hablar de indicadores, yo aquí pongo un pequeño momento donde hablo de qué son los indicadores. ¿Vosotros ya habéis tratado con este tema? ¿Cuánto aquí han...? El indicador es una definición estándar, una medida sintética, en general expresada en forma cuantitativa, pero no necesariamente, coincidente con una variable o compuesta por múltiples variables que resumen un fenómeno. Entonces es un número que me dice cómo va un fenómeno. Y ese número puede ser medido síngolo o puede ser combinado. Yo puedo tomar muchas medidas, combinarlas y hacer un índice compuesto. ¿Cuál es el proceso? Tengo una idea, tengo un concepto que está muy abstracto, defino este concepto, qué significa este concepto a nivel operativo, y luego busco cuáles son los fenómenos que yo considero puedan representarme una medición exacta. Por ejemplo, no lo sé, nivel de cultura de la población de un país, definición operativa, puedo decidir que sea cuántos años las personas de un país atienden a los colegios, y luego voy a mirar el número de diplomas, el número de diplomados, el número de laureados. Y con eso digo que yo sé cuál es el nivel cultural de un país. Puedo estar de acuerdo con esta elección, puedo no estar de acuerdo. Y eso es muy importante tenerlo claramente. ¿Cuáles son las características de un buen indicador? La primera es que de verdad me esté midiendo lo que yo quiero medir. La segunda es que yo consiga esta información rápido para poder utilizarla, para que no sean ya... La tercera es que cuando comunico estos números, quien lo recibe puede entenderlo fácilmente, que no se necesite horas y horas de explicación para saber qué estoy diciendo. Y luego el tema económico, siempre, ¿cuánto me cuesta
en términos no solo de dinero, pero de esfuerzo, recoger estos datos? ¿Cuánto es largo ese cuestionario que estoy dando a los participantes de mi proyecto? ¿Cuánto tiempo tardo luego en analizar estos datos? Hay que medirlo para que no acabe perdiendo. En la academia tenemos un poco una tendencia a que queremos saberlo todo. Entonces queremos preguntar miles de preguntas, queremos todas las informaciones, pero siempre hay que medir un poco. Las ventajas son, bueno, claramente, son de un lado que yo puedo aplicar un concepto e ir midiéndolo en distinto contexto. Entonces yo puedo, por ejemplo, cuando se habla de nivel cultural de una población, una vez que he definido ese indicador, si en todos los sitios se da diploma, puedo ir confrontando. Y entonces luego puedo hacer confronte en el tiempo o entre países. Puedo conseguir que unos conceptos muy abstractos se concreticen y entonces que sean más fáciles de entender. Y entonces eso aumenta un poco la confianza en mí, en lo argumento que yo ofrezco en mi teoría. Eso en tema de ciencia ciudadana nos resulta importante porque hay ese diálogo constante, tanto con la población como con la parte administrativa, el policy making. Ahora, yo siempre hablo del trabajo de Fukuda Park que ha trabajado muchos años en tema de inequality, entonces de inigualdad, ¿no? Y cómo podemos hacer para cerrar, para que disminuyan las inegalidades en la sociedad, es un poco su enfoque, y que ha teorizado sobre cuál es el impacto de usar indicadores numéricos. Y según ella hay dos tipos de impacto de governance y impacto de construcción del saber. Sobre el impacto de governance, básicamente, ella dice, una vez que yo tenga un número, yo consigo que un tema se haga más importante en el discurso general, lo cual significa que el otro tema desaparece un poco de la vista. Esto me ayuda, si quiero empujar para unos cambiamientos a nivel político, me ayuda a planificar. Por ejemplo, hablaba del índice de desarrollo humano, que es una medida que se ha empezado a utilizar en los años 40, creo, para definir cuánto bien vive la población de un país. Y usa tres indicadores, que son la esperanza de vida al nacimiento, el año medio de escolarización y el GPI, la renta, sí, pero medido en términos de el Producto Interno Lordo de un país dividido por el número de personas, que eso también es muy problemático porque eso no me dice nada de cómo se distribuye. Pero es una primera medida, una medida que se está usando muchísimo y que muchos países usan en su planificación. Entonces, cuando tienen que hacer sus políticas y cuando tienen que evaluar el impacto de sus políticas, tienen ese número que le dice hemos ido mejorando o no. Claramente tiene mucho impacto elegir un tipo de indicador u otro y luego ir a mirar adentro cómo hemos construido este indicador. Este tipo de indicador ahora se considera un poco viejo, porque, por ejemplo, no tiene ninguna medida del nivel de estado del ambiente. Pero sabemos que la emergencia climática ahora mismo es protagonista, entonces el bienestar en un país parece muy difícil calcularlo si no tengo en cuenta también un poco el bienestar de sus recursos naturales. Y se han propuesto nuevas medidas que tengan también este aspecto incluido en el único número de índice de desarrollo humano. Eso me puede ayudar en tema político a presionar las autoridades
El índice de desarrollo humano se usa mucho a nivel de ONU, por ejemplo, para presionar para que un país trabaje para que, no sé, el nivel de vida media al nacimiento sea más grande, ¿no? Crezca, o los años de estudio. Pero tienen también un efecto a nivel de construcción del conocimiento. ¿Por qué? Porque hay este tres procesos que yo tengo que actuar cuando estoy pasando de un concepto abstracto a un número concreto, que son la abstracción, la verificación y la simplificación. Entonces, no es un pasaje neutral, hay que hacer elecciones. Estas elecciones definen qué voy a calcular, qué está adentro y qué está afuera, cómo voy a calcular, quién involucro en mi recogida de datos. Y si se presentan como un proceso neutral, no me permiten en verdad interpretar bien el dato que estoy recibiendo. Es un poco una mentira. Pero los números tienen un poco esta tendencia a presentarse como muy neutrales. Y eso impide el debate, bloquea un poco el debate. Este es un artículo de un colega, y entonces he querido incluirlo, que mira cómo este problema que Fukuda Parra estaba estudiando cuando se hablaba de políticas internacionales y de cuáles índices vamos eligiendo para orientar nuestra política, y lo analiza, bueno, ellos claramente no saben nada de Fukuda Parra, pero encontramos los mismos problemas ahora con el boom de los Big Data. Entonces, estas bases de datos enormes que se analizan a través de macroordenadores, ¿y qué pasa ahí? ¿Cuál es un poco la actitud que se está viendo en alguna parte de la comunidad académica, la que empuja más para este uso de la tecnología, también para definir aspectos de la vida social, de la vida cívica? De un lado, la idea que cualquier aspecto de nuestra vida se pueda transformar en dato. Y esto está facilitado por el hecho de que la tecnología coste menos y entonces que sea mucho más fácil ir recogiendo datos sobre todo en tiempo real y tener este flujo de datos constante. En ese momento, una vez que tengo este flujo de datos constante, se analizan a través de maquinarios y muchas veces no hay una teoría anterior de lo que estoy buscando. Hay un análisis de lo que hay y si sale algo, bien. Y si sale algo y veo que funciona, no me estoy preguntando por qué está pasando esto, por qué esta predicción está funcionando. Es así y es así. Y entonces ahí es donde hablan de privilegiar correlación y observación a investigación causal. Correlación significa, veo que pasa esto y cuando pasa eso pasa también la otra cosa. Causalidad significa ir a explorar cuáles son las variables que hacen que pase una cosa u otra. Cuando yo dejo de hacer este proceso y de buscar la parte teórica, estoy un poco dando la llave en mano a un proceso que no entiendo y estoy perdiendo una parte ética de mi trabajo de investigación y una parte democrática. ¿Por qué? Porque buscar la causa implica también tomar una posición. ¿Y por qué? Implica negar que estos datos sean datos objetivos, porque por todos los datos que tú puedes recoger siempre estás dejando algo afuera y siempre estás eligiendo qué vas a analizar y qué no vas a analizar. Entonces, como hay una vuelta de un discurso que ve la ciencia, que ve los datos, que ve la tecnología como algo que sabe todo, con una confianza positivista, ¿no?, en el poder de la máquina. Y por otro lado, hay un proceso como lo de la ciencia ciudadana,
que yo creo están justo al extremo opuesto y se enfocan en la necesidad de utilizar también el contributo de las personas, de los conocimientos de la persona y de las comunidades, y que sigan parte en el diálogo. Aquí tenemos 3 ejemplos de los riesgos de usar los números. A mí me encanta usar los números, yo me siento mucho más cómoda cuando para apoyar un discurso se me dan números, se me dicen tot persona, tot impacto, pero también hay que ser consciente de los riesgos. El primero es un libro muy divertido de los años 50 que se puede encontrar open source tranquilamente y que explica cómo, es un libro que me pasaron en mi primer curso de estadística y que se llama Cómo mentir con la estadística. Y te explica todos los truquillos que se pueden usar para hacer que los números digan exactamente lo que nosotros queremos que digan. Claramente son trucos que ahora los vemos y parecen ingenuos, parecen un poco banales, pero funcionan. Tú luego mira los periódicos, ve cómo reporta un gráfico los datos y dices, yo sé lo que estás haciendo tú aquí. Tú quieres convencerme de eso y así me está poniendo el dato. El otro es un vídeo de una persona que trabaja en comunicaciones y publicidad. Y dice que, básicamente, quien tiene los datos tiene el poder en la conversación. Tiene la capacidad de callar a la otra persona que esos datos no lo tenga. ¿Por qué? Porque yo tengo el dato y el dato es más neutral, el dato tiene más impacto, no puede contestar. Entonces, de un lado, claramente hay que tener en cuenta que no vamos a dejar que nos acosen lo que tienen los datos, porque si tengo una idea y no tengo los datos para apoyarla, eso no quiere significar que mi idea no sea válida. Pero por otro lado, muy bien, ciencia ciudadana, porque así no tengo los datos, me lo busco, construyo yo mi recurso. Ahora, no sé cómo vamos de tiempo, ese último es un pequeño video de 30 segundos muy irónico sobre un cómico que yo creo explica perfectamente. ¿Lo pongo? ¿Tenemos esos 30 segundos? Wait. ¿Cómo puedo hacer que se escuche? ¿Tengo que poner el micrófono? Es que no sé por qué, pero no sale. Tengo que cambiar el micro. Vale. No, espera. Solo un momento. Así también tomamos un minuto de aire que... Entonces, sonido. Aquí. Creo que el sonido, porque he puesto que salga pero no sale, entonces quizá no nos han puesto el sonido. No, estoy conectada con el HDMI, pero evidentemente no está encendido el sonido que sale de ahí. Bueno, nada. Es un cómico que habla de quién empieza la pelea entre yo y mi mujer. Dice, yo creo que es ella. Ella se cree que soy yo. Ahora, yo no soy tan buena como el cómico, claramente, pero entonces, como no soy nada vindicativo, he ido buscando investigaciones sobre esto y me he encontrado unos datos que dicen que las parejas de 2 hombres son las parejas que tienen el nivel de divorcio menores, luego vienen las parejas hombres y mujeres y luego vienen la pareja mujer y mujer. Entonces yo aquí creo que hemos encontrado la variable explicatoria. Y mujeres, ¿estáis enfadadas por lo que he dicho? Pues no podéis enfadaros porque esos son los datos objetivos de un estudio que yo he exactamente seleccionado para confirmar mi idea preconcepta de quién es que empieza la cosa. Y yo creo que es una manera muy inteligente de explicar cómo los datos pueden decir lo que nosotros queremos y hay que tener mucha honestidad intelectual, como él tiene, en decir que sí, yo busco los datos, pero yo también
tengo esa tendencia a buscar los datos que confirman lo que yo quiero, para no hablar del hecho de que está haciendo una causalidad entre quien empieza la pelea y el tasso de divorcio, pero sabemos perfectamente que en el medio hay miles de variables que podrían estar mediando. Entonces ahí hay otro problema muy grande, confundir correlación y causalidad. Dos cosas que pasan al mismo tiempo, entonces decido que una causa la otra. Quizá no, quizá hay otras partes que tienen impacto. Pero claramente, como dice, son números, son muy cómodos, son muy bonitos. Estos son dos ejemplos que pertenecen a mi entorno. El primero es un esquema. Entonces, en 1972, el Club de Roma publicó un estudio que es uno de la Biblia de la sostenibilidad, The Limit to Grow, los límites del crecimiento. En un estudio donde la comunidad científica empezaba ya, y ya había empezado desde mucho, a decir, no vivimos en un planeta con recursos infinitos, no es posible seguir con esta retórica del crecimiento constante, porque en un momento los recursos se van a acabar, y han usado los ordenadores para hacer modelos predictivos. Cogieron unas cuantas variables que le parecieron interesantes, como por ejemplo el crecimiento de la población mundial, el uso de recursos básicos, como petróleo, la cantidad de CO2 que se pone en el ambiente, pero también aspectos como la cantidad de leyes para proteger el ambiente que se sacaban o el desarrollo industrial, que significa un poco de cuánta energía necesito para llegar a un resultado. Y han hecho unos cuantos modelos para mirar en qué momento el globo iba a colapsar. A ver si seguimos con toda esta cosa que siguen como hoy, el escenario BAU, business as usual, a ver qué pasa si de repente hay un desarrollo industrial enorme y entonces usamos mucho menos recursos, a ver qué pasa si hay un desarrollo de leyes muy bueno y cuándo es que básicamente el punto del crack es cuando de repente la población mundial para de crecer y se va para abajo dramáticamente, que es esto que veis ahí en todo lo esquema. Eso lo hicieron en los años 70 y eso significa que es un estudio del 2008, pero luego se ha vuelto a hacer recién, podemos mirar cómo iban las previsiones y esta misma medida cómo están hoy. ¿Cómo vamos? Spoiler, vamos mal. Eso desafortunadamente, básicamente adivinaron todo en el escenario BAU, business as usual. No hemos conseguido, una cosilla sí hemos mejorado, pero si no en general se prevé un colapso, según estos modelos, alrededor del 2100. Un momento en que las cosas ya no funcionan, no siguen. El otro son los SDG. Los SDG, ¿qué son? 17 objetivos de desarrollo. Para estos 17 objetivos de desarrollo se han individuado un total de 167 indicadores y se recogen todos los años, lo que se puede. No se consigue recogerlo todo, pero eso sería la idea. Y luego todo esto se resume en un único número que es el SDG Index. Entonces, resumen los 167 indicadores de 17 objetivos para darnos un número. En 2023, la línea más abajo, azul, es desde 2010 hasta 2022, cómo iban los indicadores. La línea verde es, a partir de 2023, cómo deberían ir para llegar a nuestro objetivo final. Entonces, el azul es lo que se prevé y el verde es cómo debería estar. Una imagen muy, muy clara, que con un solo número, con una sola imagen nos da una idea muy... Yo creo que luego
le ha entrado un poco de miedo, han dicho era demasiado clara esta imagen. Y entonces, en el report del 2024, veis que han cambiado y me representan el índice complejo es este semicírculo donde ponen cuánta parte de indicadores van bien y luego, andando hacia el amarillo y rojo, cuáles no están en buen camino. Y luego lo dice por lo distinto, los 17 goals, y pone más o menos en la barra que veis al lado, y para cada uno te dice cuántos indicadores van bien y cuántos indicadores van mal. Este año han cambiado otra vez porque dicen, no lo sé, que no nos entienden, el otro le asusta mucho esto. Entonces, ahora lo hacemos así. No ponemos el número único, pero ponemos para cada indicador, los verdes son los que van bien, los naranjas son los que van así, los rojos son los que van mal. No hay verde. No hay verde, hay una flecha pequeñita que veis al lado que dicen si se prevé que el andamiento sea en mejora, estable o bajando. Bueno, por lo menos tenemos estable. Como otro ejemplo de ese tema de la elección teórica, detrás de los números, y por qué es tan importante. Queremos medir cuántos son buenos los países en tema de defensa del ambiente. Tenemos una medida que se llama Environmental Performance Index. Aquí he puesto los datos de 2020 porque tengo la mapa para 2020, entonces era fácil hacer un confronto, ¿no? Entonces, Environmental Performance Index es un organismo global que mide cuánto aspecto para todos los países, saca todos los años un report y hace un poco la mapa de lo bueno y lo malo. Lo más verde son lo más bueno y tirando al marrón lo más malo. Y me da una visión del mundo, donde vemos ahí Canadá, Estados Unidos, Groenlandia, Europa, Australia, muy bien. Luego Asia, así. África, mal. Pero luego tenemos esa mapa. Esa mapa calcula cuántas emisiones de CO2 ha hecho cada país en 2020. Y luego varía la dimensión de los países en proporción a su impacto a nivel de emisiones. Y ahí vemos, otra vez vemos que Canadá, Estados Unidos, enormes. África desaparece. Ya no hay. Pero ¿cómo puede ser? Si esas son dos medidas de cuántos son buenos los países. Pues porque ellos miden las leyes. ¿Cuántas normas para la defensa del ambiente están implementando y están sacando los países? Y esto mide las emisiones. Claro, cuando yo estoy hablando y digo nivel de, no sé, impacto ambiental, puedo usar las dos cosas y voy a tener un discurso totalmente distinto. Y esta es la razón por qué en las COP se matan y no consiguen llegar a un acuerdo, porque cada uno viene de su perspectiva y cada uno dice, pero yo he hecho muchas leyes. Y el otro dice, pero yo no estoy haciendo emisión. Entonces, ¿quién tiene que actuar y cómo? Se hace muy político el tema. Ese es un ejemplo también de cómo ha cambiado. Los Millennium Development Goals eran era el sistema que se usaba antes del Objetivo de Desarrollo Sostenible, los 15 años antes, y eran muy poquito, tenían un objetivo muy modesto y han funcionado sí y no. Por eso le llamaban Minimum Development Goals. Y habían sido desarrollados por un pequeño grupo de expertos técnicos que habían decidido, medimos estas 8 cosas y ya está. Se cambió totalmente. ¿Funcionaba? No funcionaba porque se veía que el mundo seguía tirando por una dirección que no era la buena. Entonces, para hacer los objetivos de desarrollo sostenible, se cambió completamente la modalidad y se decidió abrir el discurso en Río, invitar sociedad civil, expertos, políticos, academia
Y entonces, abrir muchísimo el debate y por eso se salió con mucho más objetivo y mucho más indicadores. Pero eso es lo que hacemos también con la ciencia participatoria. Abrimos el discurso, abrimos el debate, involucramos, porque en este momento se imagina que esa es la única manera para salir de ese túnel donde nos estamos metiendo. Y es de tirar de todos los recursos que hay y valorar opiniones distintas, visiones del mundo distintas. Modelos económicos, cambiar el modelo económico, ahí, wow. Ahora, un pequeño detalle così, de que está pasando en este momento. En Estados Unidos, por ejemplo, en los años 70 se hablaba de Open Data, se empezó a hablar de Open Data siempre en ámbito naturalístico. Entonces, una agencia empieza a difundir sus datos. Claro, con Internet eso tiene mucha más facilidad, los datos se difunden. En 2013 Obama establece una política de datos abiertos que obliga las instituciones federales a compartir sus datos para que todos puedan ver lo que se está haciendo, si funciona, si no funciona. Entonces, desde 2019 empezaban a compartir, a poner en su página, y ahora mucha de esta página, si vamos, encontramos esta imagen. La página no existe, los datos no existen, la página ha sido modificada. Desde enero de 2025 la administración Trump está cerrando las plataformas para compartir los datos, bloqueando la recogida de datos. Yo trabajo con una persona que se ocupa de seguridad alimenticia. En Estados Unidos había un programa federal para recoger datos sobre el acceso a comida sana por parte de la población, suspendido. Había un programa para compartir los datos sobre el nivel de polución del aire. Entonces, cualquier ciudadano podía ir en una página online y mirar en su zona cómo estaba el aire. Desaparecido, más de 3.000 páginas modificadas y datos. Entonces, lo que se está haciendo, por otro lado, es órganos no oficiales que descargan esos datos y vuelven a ponerlo en distribución. Pero es emergencial como sistema. Es un problema. Y aquí os dejo una plataforma que son un ejemplo de sitios donde podéis ir y encontrar datos. La plataforma de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los datos que se recogen a nivel de Europa. Aquí en España tenéis FOESA, que es un instituto de la Caritas para datos de tipo social. Our World in Data, muy interesante porque hace ya análisis. Entonces, busca los datos, lo compone, saca mapas, saca esquema y explicaciones muy claras. O World Mapper, que era esto que habéis visto del mundo que se engorda. Y ahí también, tú tienes la mapa, pero luego tiene un PDF con la explicación de dónde vienen los datos, cómo puede ser interpretado. Son todos órganos que tienen como objetivo esto, facilitar el acceso a los datos, la comprensión y que circulen. Yo no sé si vosotros tenéis experiencias sobre... Sí. Ahora empezaría otro momento. Después de haber hablado tanto de los datos de manera teórica, ¿cómo podemos hacer si queremos nosotros sacar nuestro propio dato? Y en específico yo trabajo con datos cuantitativos y cuando estoy haciendo un proyecto que involucra personas, muchas veces lo que voy a hacer es un cuestionario, básicamente. Y entonces os dejaba una pequeña introducción a cómo construyo un cuestionario. El primer paso cuando quiero construir un cuestionario es la construcción del esquema conceptual. Tengo que pensar cuáles variables, cuál es la relación entre las variables. Luego empiezo a escribirlo y luego debería validarlo. Eso sería lo mejor. No imaginar que la primera versión ya me valga. Entonces, cuando estoy construyendo el esquema conceptual, elijo los temas, elijo la pregunta, no, la pregunta de investigación. Entonces, tengo mi pregunta de investigación.
Luego tengo que mirar cuáles son las variables que yo creo tengan un impacto para resolver mi pregunta. Y luego tengo que imaginarme ya cómo se relacionan entre ellas y qué tipo de análisis quiero hacer. ¿Quiero buscar una correlación o quiero mirar una causalidad o quiero encontrar perfiles de personas diferentes? Porque eso tiene un impacto sobre cómo luego yo construyo mi cuestionario. Como ejemplo, el trabajo que estoy haciendo gracias al proyecto de la UGR, que es un trabajo de ciencia ciudadana co-creado con personas que han sobrevivido al cáncer de mama, para evaluar el impacto económico y emocional de la experiencia. Y entonces, para intentar recoger datos sobre cómo es la vida de una persona que haya tenido cáncer de mama en los años después. Porque no se encuentran muchas informaciones relacionadas con España, sobre todo del impacto económico. Y entonces, el primer paso ha sido pensar, ¿cuáles imagino sean los aspectos que tienen un impacto en tu bienestar económico después de haber tenido un cáncer? Hay datos sociodemográficos, tu edad, tu nivel de instrucción, hay informaciones sobre tu red relacional que nos parecían importantes, cuánta red tiene, claramente tu historia laboral. Teníamos pensado también las características del área, pero hemos tenido que dejarlo porque eran demasiadas cosas, pero que es diferente si tú vives en una ciudad con acceso a muchos servicios o se vive en un pueblo alejado de todo, y luego claramente características de la enfermedad. Luego pensamos también que tu historia de recaídas tenga un impacto de mediación entre, al final, tu nivel de empobrecimiento y tu nivel de bienestar emocional. Una vez que haya decidido un poco el esquema de mi variable, ahí sí que empiezo a mirar qué voy a medir, qué pongo adentro de esta variable. Cuando hablo de nivel de empobrecimiento, ¿de qué estoy hablando? Claro, puedo estar pensando en cuánto tú ganas al mes, pero eso no es suficiente en verdad, porque por ejemplo tengo que añadir cuánto gastas por tu enfermedad en terapia, pero puedo añadir si recibe ayuda o no lo recibe. Entonces todo eso compone esa parte que decíamos antes de la elección teórica de qué pongo y cuáles son las informaciones que dejo afuera, porque no puedo preguntar todo, por supuesto, porque las personas luego no contestan. Y luego tengo que tener mucha atención en cómo pongo la pregunta, para que sean preguntas que se entienden, que sean claras, que no tengan doble pregunta en una, que no sean mal interpretables, que no tengan doble sentido. O sea. Cuando hablo de qué análisis quiero sacar, esos son tres tipos macro, ¿no? Yo tengo un cuestionario y puedo intentar mirar cuáles son las cosas que van juntas. Puedo pensar de buscar perfiles, por ejemplo, cuáles son las empresas, cuál es el perfil de una empresa más sensible a la sostenibilidad y cuál es el perfil de empresa menos sensible. O puedo mirar el impacto, cuánto el hecho de tener un alto nivel de escolarización, qué impacto tiene sobre cuánto afecta la enfermedad. ¿Por qué digo eso? Porque si pongo mis preguntas con una respuesta en palabras, puedo hacer un tipo de análisis. Si pongo una escala Likert, que sería como de muchísimo a para nada, puedo hacer otro tipo. Si pongo un número, por ejemplo, ¿cuánto gano al mes? Puedo preguntar un número exacto, 2.000 euros, o puedo preguntar entre 0 y 500, entre 500 y 1000. Y esto luego tiene un impacto sobre el tipo de análisis que puedo hacer al final.
Entonces, mejor pensármelo antes que no llegar al final y decir, sería muy interesante ahora hacer una regresión para ver exactamente cuánto peso tiene. Ay, no puedo hacerla, que no he puesto la pregunta. Ha pasado, ¿eh? Historia verdadera. Una vez que he creado mi cuestionario, y una cosa que recomiendo mucho es buscar cuestionarios que existen ya y si es posible usar preguntas que haya usado otra persona ya. Posiblemente en mi idioma, y me ahorro también todos los problemas de la traducción, que a veces las cosas parecen súper claras y no son tan claras. Entonces, tomar inspiración, siempre claramente diciendo de dónde, pero eso es lo que se hace normalmente. Se vuelven a usar misma pregunta para luego poder también confrontar. De vez en cuando se pueden incluir preguntas de control. Esa otra vez la he sacado del artículo de la persona que evalúa y le decían pon 100 como respuesta a esta pregunta si estás leyendo todavía. Como si yo ahora os preguntara, levantar la mano si me estáis escuchando. Y si veo que nadie levanta la mano, este cuestionario lo tiro directamente. Porque hay un efecto, muchas veces las personas, si no están muy comprometidas, por ejemplo, deciden que han contestado muchísimo a la primera y te dan muchísimo a todas y ni siquiera se han leído. Entonces, este tipo de preguntas se le mete ahí para... Es verdad, pero primero hay situaciones donde se elige pasar cuestionario largo, porque, no lo sé, porque se imagina que la persona esté muy motivada, o porque quiero validarlo, entonces necesito poner 60 preguntas para ver cuáles son las 13 que funcionan mejor, y entonces luego me quedo con la versión reducida del cuestionario. Sí, y ahí me imagino también que haya mucha motivación para responder. Siempre cuando hacemos un cuestionario, acordarse de pedir el consentimiento de la persona. Y ahí tenéis directamente el link de las normas de la UGR. Cada universidad tiene su pequeño prontuario con todas las informaciones, lo que tenéis que poner, los links que podéis poner con referencia a las leyes que en cada país regulan ese tipo de información, pero acordarse porque si sale el cuestionario y no he pedido el consentimiento, luego igual no puedo usar los datos, tengo que cancelarlo todo. Y luego la parte más divertida, las plataformas. ¿Qué usamos para sacar estos datos? Para recoger los datos. Vale, papel, pero luego a papel, papel muy difícil. Luego tiene que meterlo. Vale, yo sobre todo en ciencia ciudadana no recomiendo el papel porque se suele trabajar con muy poco presupuesto. Y entonces luego pagar a una persona para que ponga los datos y luego hacer el control de que no se haya perdido algo. Entonces tú dices, ahí tengo el papel, lo pongo en Excel directamente, no hay problema, luego comparto, se ve. Pero muchas veces no, quiero una plataforma de recogida de datos, ¿no? Entonces, tengo elecciones diferentes. Muchas veces lo primero nos vamos al Google Form, todo el mundo tiene Google, todo el mundo usa Google, pero claro, estamos usando primero una plataforma propietaria con su base de datos en Estados Unidos, con todo un problema de ética, y luego una plataforma que tiene muchos límites a la hora de cómo, en qué forma puedo poner la pregunta y en qué forma luego puedo sacar los datos, como muy básica. Muy básica de un lado, propietaria de otro. Estoy regalando mis datos a Google. Si estoy pidiendo datos sobre cáncer de mama, quiero de verdad
no tener el control sobre dónde están estos datos? Personalmente no. Puedo usar la plataforma que mi universidad tenga. Si estoy en academia, por ejemplo, en la Bicocca tenemos Qualtrics, que es una plataforma maravillosa, miles de funcionalidades, súper fácil también, bueno, no súper fácil, pero para usarla, cualquier duda que yo tenga, hay un forum donde voy a encontrar la respuesta. Por ejemplo, de manera automática yo puedo hacer el cuestionario en italiano, traducirlo al español, al inglés, al francés y sacarlo en mucho idioma y todos los datos al final me confluyen en el mismo file. No tengo que estar yo copiando y pegando. Maravillosa, de verdad. Pero si luego saco las instrucciones para mi proyecto y un pequeño grupo de ciudadanos quiere reproducirlo, no van a tener acceso al Qualtrics, porque Qualtrics es de pago. Y entonces a ellos les estoy impidiendo reproducir esta experiencia. Entonces, voy al otro lado. Hay unas cuantas plataformas que son open source, que no son de pago. Por ejemplo, yo uso Kobo Toolbox. Kobo Toolbox, que es la casi última, luego la enseño. Un proyecto de la Naciones Unidas para soportar la recogida de datos en sitios donde haya mala conexión. Se ha empezado a utilizar para proyectos de desarrollo no lo sé, en África, por ejemplo. Entonces, tiene una cuanta específica que son muy útiles para estar utilizando esto con un tablet, con un teléfono móvil y estar en el campo recogiendo los datos. Luego tiene unos límites. No es la gráfica, la cosa, no son tan guay como Qualtrics, porque Qualtrics paga también a los gráficos. Entonces, hay que evaluar un poco, pero yo ahí sé que mis datos están en un server público. Claro, puedo decidir que no me fido tampoco de eso, pero ahí puedo elegir si usar el formato que tiene los datos en Estados Unidos o en Europa, porque hay un Kobo Toolbox EU, y por ejemplo nosotros usamos la versión europea. Eso significa que mis datos están protegidos por las normas europeas de protección de datos. Es bastante importante. Hay una plataforma de la Comunidad Europea, EU Survey. También, de esta manera, tengo más garantía sobre un ataque cibernauta, o sea, que me roben esos datos. ¿Por qué? Porque son las Naciones Unidas las que se están encargando de la protección. Es la Comunidad Europea, lo cual no quita que me he encontrado ese artículo, Phishing Deep Dive EU Affiliated Survey Platform Exploited in Sophisticated Credential Harvesting Campaign. O sea, que ni siquiera la Comunidad Europea consigue estar totalmente libre de riesgo. Pero por lo menos yo sé que está la Comunidad Europea ahí monitorando mis datos y me da un poco más de seguridad. Estos son dos ejemplos de plataforma para ver un poco cómo puede ser divertido también la recogida de datos y cómo la puede utilizar con un fin también de educación. No sé si la habéis hecho alguna vez, el Footprint Calculator. ¿Queréis mirarla 30 segundos? ¿O puedo ir yo quizá? Voy yo. Sí. ¿Veis? ¿No? ¿Cómo lo hago? Ahí. La huella ecológica, ¿sabéis qué es? Básicamente, han hecho un cálculo de cuánta energía produce un trozo de tierra. Entonces, de cuánta tierra se necesitaría para soportar un estilo de vida como el mío. Entonces, yo mido cuánta energía consumo
y luego miro cuánta tierra hace falta y qué pasaría si todo el mundo viviera usando la misma cantidad de energía que uso yo. Y entonces tiene una cuanta pregunta. Por ejemplo, con qué frecuencia como carne. Ahora, entonces tiene toda una parte sobre el alimento y luego puedo entrar en el detalle y decirle que sí, que no, papá. Ahora, esto de un lado, voy a ir muy rápida hasta el final porque no puedo contestar a todo, pero de un lado ya dice a quien está compilando cuáles son los temas importantes, cuáles son los temas que tienen más impacto, que tengo que mirar y medir para reducir o no mi... En algún momento, habéis visto antes, me permite también aprender más, ¿no? Me da ya informaciones sobre... Y luego me dice de cuánta tierra sería necesaria para apoyar si todo el mundo viviera como yo. Esto con los estudiantes es muy impactante. Le da como muy rápido una idea de cuál es su papel, ¿no? Y cuál es su impacto en el mundo. Entonces al mismo tiempo está recogiendo datos y está de alguna manera haciendo una acción de educación. Y es bonito, divertido. Ahora, solo un momento que... ¿Sí? Ese es como Toolbox, lo que os decía. La plataforma donde tú puedes crear tu investigación, lanzarla y que luego, un poco como Google, te da la posibilidad ya de mirar a los datos con algún esquema y eso, pero luego claramente puede ir aquí a descargarlo. Uy. No quería. Bueno, puedes descargarlo en diversos formatos y luego puedes sacarte tu análisis, limpiar, pulirlo y todo. Así es como te aparecen los datos una vez que lo está recogiendo. Y ahora, para acabar en estos 10 minutos que tengo, aquí en la slide vais a encontrar más recursos. Por ejemplo, una guía sobre cómo tratar los datos en un proyecto de Citizen Science. Este ha sido un proyecto financiado que se ha encargado justo de crear instrucciones. Y aquí tenéis el link. Por ejemplo, habla del tema del Open Data, cómo tengo que recoger y luego compartir estos datos para que sean realmente Open Data. Ellos ya dan unas cuantas de plataformas, pero por ejemplo, este PLOS es un editorial que recoge toda la plataforma de Open Data sobre distintos temas. Entonces tú puedes ir y ahí tienen, no sé, Biochemistry, Biomedical Science, Marine Science, Neuroscience, Social Science, y cuando le da, te manda a un listado de data, de plataforma para buscar datos. Aquí era un poco algún ejemplo, ¿no? De datos relativos a la Comunidad Europea o datos mundial sobre distintos temas que hay en esa guía. Habla de la higiene de los datos, cómo lo limpiamos, cómo lo mantenemos. Eso es muy importante. Trata un conjunto de datos pequeños como si fuera uno grande, o sea, empieza ya cuando te plantea a soñar con que tu dataset pueda crecer mucho y pon ahí algunos recursos que te permitan gestionarlo si luego crece mucho. Nosotros, por ejemplo, hemos empezado nuestro proyecto tratando el cáncer de mama, pero ya teníamos en la cabeza de que no queríamos enfermarnos al cáncer de mama. Y entonces ya hemos puesto una pregunta para mirar
cuál es, de dónde vienes tú, ¿no? Cuál ha sido tu recorrido. ¿Por qué? Porque imaginamos que el impacto económico del cáncer no se limite a quien tiene cáncer de mama. Ahora, tema de privacidad, que también encontráis en la guía, el tipo de datos que se pueden formar. Y aquí volvemos un poquito a otro tipo de recurso. El proyecto Impetus es un proyecto financiado por la Comunidad Europea que, entre otras cosas, hace todos los años una call para financiar proyectos de ciencia ciudadana. Entonces, si tenéis un proyecto, podéis mirar ahí y participar a la call y luego ver si os financian. Creo que es en junio o por ahí. Al mismo tiempo, han creado todas una herramienta y donde han compartido esa herramienta, por ejemplo, para la evaluación del impacto, en Zenodo. ¿Qué es Zenodo? Es un archivo que ha creado la Comunidad Europea. Tenemos el problema de publicar, ¿no?, nuestros datos, porque de un lado no sabemos dónde poner, no solo los datos, queremos publicar un artículo, un report, no podemos esperar los tiempos de una publicación académica, no tenemos los recursos porque tal vez hay que pagar para la publicación académica, por ejemplo, si quiero poner una imagen. Entonces, la Comunidad Europea ha creado esta plataforma para colectar de publicaciones a presentaciones, a base de datos. Cuando tú subes tu material ahí, automáticamente recibe un DOI, un código identificativo, y comparte en Creative Commons. Entonces, tus datos están protegidos porque ya tienen su código de identificación y están en un sitio donde se pueden buscar y se pueden compartir. Entonces, claramente, por ejemplo, el proyecto Impetus, toda la herramienta que ha desarrollado la pone también en Zenodo para que sea fácil descargarla, utilizarla. Bueno, lo paso del proyecto, luego si queréis lo podéis mirar. Esa es la plataforma donde se puede crear un perfil como persona, podéis mirar si vuestra universidad ya tiene una community y entrar en esa community. Honestamente, hay que dedicarle un poco de tiempo, no es súper intuitiva como navegación, porque estamos acostumbrados a otra lógica. Aquí no hay no te sugiere automáticamente algo que te pueda gustar. Tiene que estar tú buscando las cosas. Es exactamente como un archivo, como ir a la biblioteca e ir mirando. Y estas son otro recurso que creo que son muy interesantes, que son los donde podemos compartir nuestro proyecto y buscar voluntarios, tanto para actividad en primera persona como para actividades online. Podemos también participar como voluntarios en otro proyecto para ver un poquito cómo van las cosas, para hacer un poco de experiencia. Hay unos cuantos, aquí he puesto dos, por ejemplo, Zooverse, Sheetstarter, suelen tener, veis aquí, como una categorías, entonces, sí, un poco pequeño, pero no sé, aquí pone arte, biología, historia, lenguaje, entonces tú puedes ir y mirar sobre temas que te interesen, qué proyecto hay, o puedes usar la búsqueda y poner una palabra, antibióticos. Quiero hacer una cosa sobre los antibióticos, miro si alguien ha hecho algo. Entonces tenéis estas dos, tenéis también la página de Citizen Science Europe, con muchos proyectos. Esto, 443 proyectos, recursos y link a otra plataforma útil. O esta que me parece bastante interesante, porque sabía que aquí era más ciencias sociales, Vera, que se especializa en proyectos de ciencia participatoria para temas social and humanitarian, o sea, no para la ciencia dura, para social and humanities, literatura, sí, ciencia humana, exactamente, ciencia humana y sociales. Porque la ciencia ciudadana es como más difundida en los ámbitos así de investigación, biología,
pero en verdad tiene mucho potencial también en ciencias sociales y humanas. Y entonces esta plataforma intenta empujar un poco más por este lado. Bueno, aquí también algunos links a los reading que he utilizado y perfectamente a tiempo. Muchas gracias.